Bueno, ya estamos aquí a día 3 de abril, estamos a punto de irnos ya para Barcelona. Primero estamos metiendo toda la comida, ahora van a descargar la fruta y ya la estamos todo metiendo en las despensas. Ya hemos baldeado el barco y en una media hora ya partimos para Barcelona. Ya tenemos aquí abajo la fruta, la están colocando. Aquí está el cocinero de esta regata Ruta de la Sal. Hola. Y nada, las despensas ya están más o menos ya colocadas. Y ya tenemos que colocar nuestros sitios. Aquí tenemos a Salva, el ayudante del cocinero por hoy. Han hecho caso al cocinero. Me han traído. Son las 14:50 y ya partimos para Barcelona. Son las 7:45 de la mañana. Cada navegante todavía sigue durmiendo porque hasta las 8 no va a despertarse, pues es a que anoche hicieron sus respectivas guardias. Buenos días, me llamo Chisco y bueno, he hecho la guardia de las 5:30 hasta las 7:30. Y bueno, ha sido una noche tranquila con un poco de marea y bueno, hemos navegado un poco con viento de proa y nada, aquí estamos. Hola, buenos días, soy Jordi. Hemos estado navegando esta noche entre Mallorca y Barcelona y la noche ha sido muy tranquila, un poco húmeda, ligero balanceo por el oleaje, nada de viento, y he tenido mi guardia con Freddy y con Miranda y ha ido todo muy bien. Ya estamos llegando a Barcelona tomando el cafetito que nos prepara nuestro magnífico cocinero. Soy Marcos, parte de la tripulación del Galaxy, y hoy he hecho la guardia de 3:30 a 5:30. Ha sido una guardia muy tranquila, cruzado con los buques mercantes. Hemos tenido vientos de través bastante constantes y a las 5:30 ya ha venido el relevo, ha sido Raymond y nada más importante. Muy tranquila la guardia y poca cosa más. Ya acabamos de desayunar, del magnífico desayuno que nos ha hecho el cocinero y estamos a punto de llegar a Barcelona. 9:09 de la mañana y ya estamos aquí enfrente de Barcelona, lo que es el Port Ginesta. Hace un día lluvioso, mucho viento y también muchas nubes bastante oscuras. Por lo visto hoy va a ser un día bastante malo. Nos falta como una media hora para llegar a puerto, una hora por ahí. Y nada, aquí estamos ya.
Entrando a Port Ginesta, la botavara se ha salido y hemos tenido que arreglarlo y por eso hemos llamado a un herrero, según tengo entendido. Y ya está arreglado y únicamente falta colocarlo. Aquí está Carmen, nuestra educadora, la que nos va a acompañar a la ruta de la sal. Bueno, todavía no hemos empezado y no sé si me iré viendo el panorama. Vaya, gracias. Segunda comida de la ruta de la sal, por favor, ¿nos puedes decir qué es lo que vas a hacer? Un estofado con patatas. Estamos en el Picos Labis de la ruta de la sal. Estamos en Port Ginesta y una vez más, esta es la última noche que vamos a pasar aquí. Y esperemos que sea una noche tranquila para poder descansar y poder hacer la regata de mañana hacia Ibiza descansados y con energías. Hola, Dani. Hola. Son las 9 de la mañana del día 5 y estamos a punto de partir, puestos a que ya hemos desayunado y ya estamos todos preparados. Saludad. I feel alone, feel at home, feel like nothing is true.
Venga, a ver si conseguimos un poco de velocidad. Venga, esto no te va a trabajar. ¡Venga, arriba! Va subiendo, que no haya apoyo arriba.